Llevo un tiempecillo dándole vuelta a Primera de Pedro y hoy quiero compartir con vosotros una parte de Primera de Pedro, que es el capítulo 4, los primeros 11 versículos, que habla de ser buenos administradores de la gracia de Dios. La idea es que el Señor nos da un regalo que no nos merecemos y Él nos llama no a quedarnos en ese regalo y guardarlo en un armario, como esas colonias que nos dan, que no sabemos qué hacer con ellas porque no nos gusta y tenemos el armario lleno de colonias. No, no. El Señor nos llama a coger ese regalo, que es una maravilla, a utilizarlo no solo para nosotros, sino para bendición de los que nos rodean, ¿no? Y en Primera de Pedro 4 nos explica por qué y cómo se tiene que hacer. Primera de Pedro es una carta que tiene mucho contenido teológico. Puedes pensar en un primer momento que es un poquito, entre comillas, densa, ¿no? Pesada. Pero cuando empiezas a meterte en ella, cuando profundizas en ella, te das cuenta de que está orientada totalmente a ser puesta en práctica en todos los detalles de tu vida diaria. Cuando te metes en la mente de Pedro, que es quien escribió esta epístola, y lee la experiencia y las situaciones que él describe en la carta, te pone en la situación de los hermanos, empiezas a ver cosas y te das cuenta de que esto de lo que está hablando aquí también me ha pasado a mí. Y esto que está hablando aquí, esto también me vale a mí. Y entonces el Señor empieza a mostrarte un montón de cosas que son una absoluta bendición para tu vida. Y en este mundo en el que muchas veces sientes que no te entienden, empiezas a hablar en cristiano o a vivir cosas como cristiano y la gente de alrededor te mira raro. Eso sí no se meten contigo, ¿verdad? Y tú piensas, no me entienden, ¿qué pasa? Te sientes un poco solo. Muchas veces incluso te encuentras con la oposición de algunos hermanos que no entienden. Y sin embargo, ante esto, el hecho de ver que el Señor sí que te entiende, que sí que lo tiene previsto, te lo encuentras en Primera de Pedro, cómo el Señor ha previsto esas situaciones y cómo el Señor también ha previsto la solución a esas situaciones. Eso te da tranquilidad, hermano. A mí me da tranquilidad y quisiera compartirlo con vosotros porque estoy convencido de que poner en práctica lo que el Señor dice aquí va a ser de bendición para la Iglesia y también para cada uno de nosotros en particular. Así que yo te animo hoy no solo a leer, sino a escarbar en cada palabra de lo que dice aquí y a sacarle todo el jugo. Porque tenemos entre manos una cosa que es muy valiosa y lo vamos a hacer con la guía del Espíritu Santo. Así que yo te animo a que abras la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Vamos a ver primero una cosa, porque sin entender esto no entendemos el resto de lo que enseña aquí el apóstol. ¿A quién está escribiendo Pedro? ¿Y qué es lo que le mueve a hacerlo? ¿Por qué les escribe? Está claro que aquí había una necesidad, si no hubiera escrito estas palabras, ¿verdad? Y por eso el Señor inspira a Pedro para que escriba y envíe la epístola a las iglesias. Vamos a ver cuál es el contexto histórico que rodea a este capítulo 4 de Primera de Pedro. Vemos, si os acordáis, hace un par de meses vimos cómo los primeros cristianos aparecieron en Jerusalén. Os acordaréis también cómo vimos que mientras Pedro predicaba en Jerusalén, vino el Espíritu Santo y se convirtieron miles de personas en cuestión de días. Y se fundó la primera iglesia allí en Jerusalén. Y esto se encuentra en los primeros 3 capítulos del libro de los Hechos. También recordaréis que enseguida empezó la persecución. Eso de que hubiera miles de convertidos al cristianismo no les gustó en nada a los sacerdotes, ¿verdad? Arrestaron a Pedro y a Juan, los llevaron al concilio, pasaron una noche en calabozo y les amenazaron para que no predicaran más. Solo tenéis en Hechos capítulo 4. Pero claro, ellos por supuesto no hicieron ni caso al concilio. Ellos en cuanto le pusieron en libertad, siguieron predicando el Evangelio, siguieron las conversiones, el Señor hizo crecer la iglesia y ahora empezaron a aparecer iglesias por toda la zona de alrededor. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todo lo que hoy es Turquía. Los cristianos se esparcieron por allí. Y estos eran ya cristianos que ya no eran judíos, eran cristianos gentiles, de pueblos que no eran judíos. Pues a estos creyentes es a quienes se dirige la epístola de Pedro, a todos esos creyentes que estaban esparcidos por la zona de lo que hoy es Turquía, que era el Imperio Romano. Y no pasaban precisamente por un camino de rosa, no era esa maravilla de recién convertido que parece que estás en una nube, no, hermano. Esta zona la gobierna Roma, en la época del emperador Nerón, nada menos. Estamos más o menos en el año 60. Y tanto los judíos como los romanos persiguieron a los cristianos. Los judíos los metían en los calabozos, los apedreaban. Los romanos, muchos consideraban que eran un peligro para la unidad del imperio. O sea, mirasen por donde mirasen, había problemas. Les insultaron, algunos fueron detenidos. Se tuvieron que jugar el físico por el hecho simplemente de decir que eran cristianos. Y esto estaba ocurriendo no solo a aquellos a los que va dirigida la epístola, sino a los cristianos en todo el mundo, da igual donde fuera. Fíjate lo que les dice Pedro en 1 de Pedro 5, versículo 9. Aquí está hablando del diablo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Era complicado ser discípulo de Cristo, difícil. Y a estos hermanos en la fe, el apóstol Pedro les escribe esta epístola inspirado por el Señor con la intención de animarles y de darles fuerza y también para discipularles, porque necesitaban un conocimiento sólido acerca del Evangelio para mantenerse firmes. Tú no puedes mantenerte firme en un momento difícil si no sabes qué es lo que estás creyendo y en quién estás creyendo. Y entonces Pedro, el Señor le mueve a escribirle esta carta. Y ahora podemos ir a estos versículos que hemos leído y entender mucho mejor por qué dice aquí lo que dice. En los primeros 2 versículos encontramos 3 cosas que afectan directamente a nuestra relación cotidiana con Dios, a nuestra rutina diaria. Y esas 3 cosas son un motivo, encontramos también una llamada a la acción y encontramos en tercer lugar un propósito. Mirad lo que dice estos 2 versículos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el motivo que muestra aquí Pedro? Puesto que Cristo
ha padecido por nosotros en la carne. Ese es el motivo. Todo lo que les va a decir a partir de ahora se basa en el ejemplo que Cristo había dado unos años antes en la cruz. Jesús es el fundamento de su fe. Pero también al mismo tiempo es el espejo. Era un espejo en el que ellos tenían que mirarse para saber cómo se tenían que comportar en ese mundo tan complicado. Era el ejemplo y era un espejo. Era un modelo a seguir. Recordar la situación, que lo estaban pasando muy mal por el simple hecho de ser cristianos y obedecer a Dios. Cuando pasa momentos difíciles, no sé tú, pero a mí me viene muy bien encontrar a alguien en quien apoyarme, encontrar un modelo a seguir, alguien que haya pasado por lo mismo que yo y poder decir, él lo hizo así y es así como tiene que hacerse. Un punto de referencia. Eso es lo que les está mostrando aquí Pedro. En la situación en la que estáis viviendo, Cristo es vuestro punto de referencia, porque lo que estáis vosotros viviendo también lo vivió Cristo. ¿Habéis visto cómo lo vivió Cristo? Haced vosotros lo mismo, es lo que les está diciendo. Entonces, Pedro les muestra esto como un motivo a imitar. Y aquí es donde encontramos lo segundo que afecta a nuestra vida diaria. Encontramos una llamada a la acción. Ahí tenéis a Cristo. Y ahora, Él les dice, ¿veis lo que hizo Jesús? ¿Veis hasta dónde fue capaz de llegar por obedecer a su Padre? Pues ahora tenéis vosotros que hacer también lo mismo. Llega vuestra hora. Pasad a la acción. Y después de mostrarles lo que tenían que hacer, ahora les va a explicar cómo tenían que hacerlo. Primero les dice que si querían actuar como Jesús, tenían que pensar como Jesús, porque si no era imposible. Si quieres actuar como Jesús, mira cómo pensaba, y tienes que pensar igual que Jesús. ¿Y cuál era la manera de pensar y de actuar de Jesús? Pues era una manera que chocaba totalmente con la manera de pensar y de actuar del mundo. Era totalmente opuesto. Fijaros el contraste entre una manera de ver las cosas y de otra. Para el mundo, ¿qué era lo más importante? ¿Y qué sigue siendo lo más importante después de 2000 años? El satisfacer los deseos de la carne y dar rienda suelta a las concupiscencias, de lo que habla aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué es concupiscencia? Porque esto es una palabra muy rara, ¿no? Si tú sacas concupiscencia en una conversación, te van a mirar como un extraterrestre. Yo hace 10 años, por ahí, 10, 11 años, hablaba con un compañero, no me acuerdo exactamente, y salió la palabrita, concupiscencia. Y todavía hoy cuando me ve se ríe de mí. Concupiscencia significa exactamente, y escúchalo porque es importante, significa tener un deseo intenso y apasionado por las cosas prohibidas. Este deseo además te provoca ceguera espiritual, porque ese deseo te controla, se convierte en la prioridad en tu vida. Te da igual si tienes que pasar por encima de los demás para cumplir ese deseo, porque para ti eso es lo más importante y lo demás está por debajo. Y eso te lleva a hacer cosas terribles y te lleva a separarte de Dios. ¿De verdad piensas que es para reírse? No es motivo de risa, es terrible. En otras palabras, lo más importante soy yo. Ese es el modo de pensar del mundo. Este mundo es egoísta. Cada uno va a lo suyo, aunque lo suyo implique pasar por encima de los demás y hacer daño. Y aquí, hermanos, es cuando el Señor nos presenta eso tercero que va a afectar a nuestra relación con Dios día tras día. Y es un propósito. Dios nos presenta cuál es el propósito de Jesús y deja claro que es algo totalmente opuesto a los propósitos del mundo. Hace algo más, lo marca como un objetivo, como un ejemplo para que nosotros también lo convirtamos en el objetivo nuestro número 1. Y recordad esto porque es importante para el mundo, el propósito de Dios es algo opuesto a sus deseos. Pero aquí el Señor nos muestra el propósito de Dios como un ejemplo a seguir, como un objetivo. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Imaginad, es como... A mí se me venía a la cabeza esa típica película de policía, ¿no? En la que están buscando al criminal en serie y están reunidos en la sala, que se les llama la sala del briefing, ¿no? Y están reunidos y está el jefe ahí explicándole a todos cómo tenían que hacerlo y tal. Y está el tablón ahí con las caras de todos los malos, ¿no?
y pone una chincheta en la cara del malo principal y les dice, este es nuestro objetivo. Pues esto es precisamente lo que Pedro está haciendo con las iglesias en este momento. Si hablamos de algo que un cristiano tenga que sentir como objetivo prioritario, como un deseo, como algo que le provoque un deseo intenso y apasionado, como algo en lo que merezca la pena centrar toda su fuerza y su atención, ese algo tiene que ser lo mismo que para Jesús era la prioridad número 1. Y ese algo se resume en 4 palabras, solo 4 palabras que tenemos en el versículo 1. Y esas 4 palabras son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy pensando me ayuda a cumplir con la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy dejando de hacer me acerca a cumplir la voluntad de Dios? Tenemos que hacer el ejercicio cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, y pensar en si eso que estamos haciendo o dejando de hacer, pensando o dejando de pensar, cumple con la voluntad de Dios. Ahí tiene que estar nuestra chincheta. No hay vuelta de hoja, no hay lugar a interpretaciones, no es relativo. Si de verdad yo soy cristiano, ese tiene que ser mi mayor deseo. Así que es momento de que hoy examinemos nuestro corazón. ¿Dónde está plantada nuestra chincheta? ¿Cuál es nuestro objetivo número 1 en la vida? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que ocupa el lugar central de tu corazón? Y es una verdad muy sencilla de entender. Es muy fácil, la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo es muy difícil de poner en práctica, porque va en contra de lo que nos rodea. Aceptar que yo no soy lo más importante. Aceptar que yo no soy lo primero. ¿Os acordáis del vídeo? Yo no soy el centro del universo. Yo no soy nada. Podríamos seguir con ese vídeo, porque esa estrella que nos parece tan grande, si la comparamos con la galaxia más normalita que hay, es una motita de polvo. Y si comparamos la galaxia esa con el tamaño del universo, esa galaxia se convierte en un poquito de polvo. Y si comparamos el universo entero con el tamaño inmenso del creador del universo, se convierte en nada. Así que no, nosotros no somos el centro del universo. Y esto es precisamente lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. El centro es Cristo. El centro es Cristo. Lo más importante es cumplir con la voluntad de Dios tal y como lo hizo Cristo. Y ese objetivo es tan poderoso que si hace falta renunciar a mi propia voluntad, así sea. Si hace falta renunciar a mi comodidad, así sea. Y ahora tú te podrías preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que servir yo a Dios? Que sí, que Jesús lo hizo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se merece Jesús que yo le siga? ¿Qué ha hecho Jesús para merecer eso de mi parte? Pues tenemos la respuesta en el versículo 1. Dice que, hablando de Cristo, ha padecido en la carne y terminó con el pecado. El Señor no me ha llamado a seguirle para ser un esclavo, sino para ser liberado. ¿Y liberado de qué? Liberado del pecado. El resultado de que Jesús obedeciera al Padre hasta la muerte, en aquella cruz, siendo tratado como un criminal, es que gracias a esa obediencia a su Padre, yo puedo ser liberado del pecado si es que he creído en Él. También ten en cuenta una cosa, si no has creído en Él, aún no has sido liberado del pecado y tienes un serio problema. Pero si has creído en Él, Él te libera del pecado y de la muerte. Si le aceptas como su Señor y tu Salvador. Cristo se hizo hombre, dejó que le matasen, que lo humillasen. ¿Tenía la obligación de hacerlo? Pues claro que no. ¿Y por qué lo hizo? Por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Y ante esa realidad, mirad lo que dijo el Señor Jesús, está en Lucas 22, versículo 42. Esto es antes de que le arrestaran para crucificarle. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo cuando leía esto me hacía una pregunta a mí mismo. ¿Sería yo capaz de decirle esto al Señor? ¿Serías tú capaz de decirle esto al Señor? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, sabiendo que es lo que le esperaba, ¿no?
Lo dejo para que lo penséis en casa. Y no me deja de maravillar, hermanos, saber que cuando Jesús pronunció esa frase, nos tenía a nosotros en mente, porque ya nos conocía. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, estaba pensando en ti y en mí, porque sabía que nos estaba librando del pecado y de la muerte. Y nos amó y siguió adelante. Aquí es cuando entendemos que Jesús merece ser seguido hasta las últimas consecuencias, porque Él no solo es mi Señor, Él es mi amigo. El Señor es mi amigo. Sabiendo lo que hizo por mí, ¿cómo no voy a seguirle? ¿Quién no va a querer un amigo como ese? Merece ser seguido. Y más sabiendo que sin mi amigo, sin mi Señor, estoy perdido y solo. No tengo nada. Porque el centro de ese inmenso universo es Él. Y volviendo a lo anterior, ahora en los versículos 3 y 4, hace una declaración de fe, que suena como una especie me sonaba como una especie de llamada al combate, un grito de guerra, ¿no? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Basta ya, ese es el grito de guerra. Aquí hay una palabra de esas que sabes que me gusta, griega, ¿no? Que es arketos. La idea es, se acabó. Punto final. Es un punto y final. Se acabó lo anterior. A partir de ahora, todo va a ser distinto. Hasta aquí hemos llegado, esa es la idea, Se acabó eso de hacer lo mismo que la mayoría. Que el mundo vive de espaldas a Dios, pero yo no. Que el mundo no quiere saber nada de Dios, pero yo sí. No estamos aquí para caer bien a los demás, sino para agradar a Dios. Eso es lo que le está diciendo Pedro a los hermanos. Y recordad a quién les está hablando. Está hablando a hermanos recién convertidos que están en medio de un imperio romano que piensa que es buena idea matarles porque son un estorbo. Y que en el otro lado están los que siguen todavía cumpliendo con la ley, los judíos, que piensan que no solo es buena idea, sino que es que hay que matarles, hay que ir a por ellos. A esto les está diciendo esto. Que le digan a toda esa gente que no tendría ningún problema en matarles, que se vayan a ellos y les digan que no, que basta ya, que se acabó. Había que ser valiente para hacer eso, Piensan que un poco antes de haberle enviado esta carta, unos 10 años quizá menos, se incendió Roma y le echaron la culpa a los cristianos. Mataron a muchos de ellos. Si ellos no conocían a alguien a quien habían matado, habían escuchado de hermanos a los que habían matado en otras ciudades. Porque le habrían llegado las noticias o habrían sido testigos presenciales. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías sido capaz de ir a donde tú trabajas y decirle a tus compañeros, mira que se acabó, que basta ya, que ya no voy a ninguna fiesta más de esa que organizáis vosotros, que no voy a rendirle culto al César y nada de eso? ¿Lo harías? Lo que te pide el cuerpo es no ser cristiano. O como mucho, ser un cristiano, como se dice, de bajo perfil. Voy a ser cristiano pero sin hacer mucho ruido. Me reúno en casa, hablo de la fe a mi familia, que sé que no me van a delatar, y me camuflo en el mundo haciendo más o menos lo mismo para no llamar la atención y así estoy a salvo. Pero no. El apóstol Pedro les llama a decir basta ya. Les llama a vivir de una manera totalmente contraria como lo hacía la gente de su alrededor. En otras palabras, Pedro les está llamando a señalarse, a vivir de tal forma que cuando la gente le viera a ellos, dijeran, ese no se comporta igual que nosotros, ese piensa de manera distinta, ese no habla igual, ese es cristiano. ¿Y eso por qué? Yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Es que al Señor no le preocupaba la seguridad de su iglesia? ¿Es que era peligroso? No es eso.
Lo que pasa es que se entiende mejor viendo la manera en la que vivía el pueblo donde ellos estaban, la sociedad en la que ellos estaban. Y lo describe el versículo 3. Lo vamos a analizar con un poquito de detalle. Aquí habla de lascivia. ¿Y eso qué es? Otra palabra de estas raras, ¿no? Significa exactamente actos de conducta libertina, descarada y desafiante de tipo sexual. ¿Vosotros creéis de verdad que un cristiano puede participar de esto? Está claro que no, ¿no? También habla de concupiscencia, lo vimos antes, ¿no? Un deseo intenso y apasionado por las cosas prohibidas. Ahí tampoco hacemos nada. Por último, también habla de embriaguez y de orgía. ¿Qué pinta un cristiano en una borrachera o en una orgía? Y también habla de disipación. Mirando un poquito al original, vamos a entrar un poquito en lo que es la disipación, porque es un poco más peligrosa. Bueno, deciros que embriaguez y orgía textualmente es juergas de bacanales orgiásticos. Suena fatal, ¿verdad? Un cristiano ahí no hace nada. Pero ¿y la disipación? La disipación se refiere exactamente a participar en un banquete al que yo he ido expresamente con la intención de emborracharme. Y tú dirás, está claro, un cristiano ahí no hace nada, ¿no? Ellos tenían la costumbre de participar en banquetes a los que iban para eso, para emborracharse. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que perdían el control, se les perdían la cabeza, se les iban los papeles y hacían y decían cosas que de normal no se les ocurriría hacer en la vida. Entonces aquello tenía consecuencias terribles porque era un descontrol absoluto, ¿no? Implicaba necesariamente una relajación moral como la que experimenta un borracho. Como todos lo hacen, pues tú también, porque es lo normal. Al fin y al cabo, has ido allí para eso, ¿no? Que un creyente caiga en esto es mucho más fácil de lo que parece. Porque vivimos rodeados de un banquete espiritual muy parecido a esto. Es un concepto muy parecido. Tú miras a tu alrededor y la gente hace lo que le da la gana, le da la espalda a Dios, se aleja de Dios, empieza a dar por hecho cosas que para Dios son barbaridades, empieza a ver como normales cosas que para Dios son absolutas aberraciones, y tú vives rodeado de eso, de ese ambiente, tú vives rodeado de esa manera de pensar, vives rodeado de esas costumbres y puedes acabar cayendo en pensar que no pasa nada y que es normal. Total, todo el mundo lo hace, será normal. Y podemos vernos envueltos por esa relajación moral que nos va separando poco a poco del Señor y que nos va envolviendo como una telaraña que nos ata espiritualmente y convertir nuestra vida espiritual en un desastre. ¿Cuántas veces hemos visto cosas que están mal y creyentes que o las hacen o justifican al que lo hace? Diciendo que bueno, eso no es tan malo. Hombre, es que estos son otros tiempos. Todo el mundo lo hace, no pasa nada. El Señor lo comprende. Un día es un día. El Señor es amor. Y otros muchos argumentos parecidos. Y al final incluso vemos que algunas de esas costumbres llegan hasta a meterse en las iglesias. Te encuentras que hay algunos que dejan de venir a la iglesia porque tienen otras cosas que hacer y les dices, pero el domingo es el día del Señor, y te dicen, bueno, pero un día es un día. Eso es relativo, el día del Señor puede ser cualquiera, todos los días son del Señor. Es tú no. O que el culto de estudio bíblico es secundario, lo importante es el del domingo. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O que dejan de estudiar la palabra de Dios y de tener un tiempo de oración en sus casas porque ya lo hacen en la iglesia y una vez a la semana es bastante. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dejamos eso de orar sin cesar? ¿Ves que hay quienes dejan su ministerio y no sirven en la iglesia esperando que lo haga otro? Ya lo hará otro. O vienen a la iglesia con la idea de recibir. Yo vengo a ser edificado. Suena bien, ¿verdad?
Pero la palabra de Dios dice edificaos unos a otros. No ve a la iglesia a ser edificado. ¿A quién estás edificando tú? ¿Estás edificando a alguien, hermano? ¿No? Pues ya tienes trabajo que hacer. Mira cuáles son tus dones y úsalos para edificar a tus hermanos. Que no nos gusta nuestra iglesia, pero es que no tenemos que estar donde nos gusta, sino donde somos necesarios. Dice que usemos nuestros dones, ¿no? Estamos hablando de ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Tomar tus dones y ponerlos al servicio del Señor. ¿Dónde? ¿Donde no hace falta? No, donde hace falta. ¿Has encontrado una necesidad, algo que falta en esta iglesia? Gloria a Dios, ponte manos a la obra. Y al final podemos llegar a no ser conscientes de la gravedad de todo esto por la disipación moral en la que nos vemos envueltos. Esa relajación moral que te vuelve descuidado. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano, ahora que somos salvos, de ocuparnos de servir al Señor con el mismo temor y temblor, porque estamos hablando del Dios creador del universo. ¿Os parece grande el universo? Más grande es el Señor. No nos dejemos llevar, hermano, por aquello que agrada a la gente del mundo. El Señor nos llama a hacer ese mismo grito de guerra que llamó a hacer a aquellos hermanos que estaban dispersos en el Imperio Romano. Basta ya, se acabó. Es que todo el mundo lo hace, pues se acabó, yo no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Punto. Es verdad que nos va a traer problemas. Hoy en día, por lo menos en Europa, no nos van a matar. No nos van a echar de la ciudad, ni van a vendernos como esclavos, por lo menos de momento. Pero puede que se rían de nosotros, puede que te miren mal. ¿Te han mirado alguna vez mal por hablar del Evangelio? ¿Te han dado alguna vez una mala contestación por querer compartir con alguien que tú conoces un versículo? Puede ser que nos cierren la cuenta en redes sociales, porque hemos dicho una palabrita que está vetada en YouTube y te cierran el canal. Que traten de obligarnos a ir a algún acto o alguna fiesta contraria a la sana doctrina y te toque el trago de decirle a esa persona, mira, no voy. ¿Por qué? Pues porque el Señor no quiere, es un trago. Pero el Señor nos llama a hacerlo. Basta ya. Para testimonio también de esa persona. Me ha dicho que no. Y es que para él el Evangelio es importante. ¿Y por qué será importante? Es un testimonio a esa persona. Pero hoy, igual que hace 2000 años, la manera de pensar de este mundo y de vivir de este mundo es totalmente incompatible con el camino que el Señor nos marca en su palabra. El Señor nos llama a cumplir con su voluntad, a darle la espalda a aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir vivir apartado del mundo, sino influenciar en este mundo. Vamos a hacer lo que dice aquí. Vamos a mirarlo en el espejo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Él vivió apartado del mundo de los pecadores? No. Él se juntó con los pecadores, se lo echaban en cara. ¿Y qué decía él? Los médicos no tienen, los enfermos no tienen necesidad de, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él se juntaba con los pecadores porque sabía que necesitaban recibir el mensaje del Evangelio para influenciar sobre ellos, para bien. Era su deber, sabía que lo necesitaban. Y esa es la idea, hermano. En eso tenemos que fijarnos, que en vez de ser nosotros los que seamos influenciados por el mundo para mal, sea el mundo el que sea influenciado por nosotros para bien, con nuestras palabras y con nuestra vida. Si la gente que te rodea te mirase y viera tu manera de vivir y de hablar y de todo, ¿serías una buena influencia para ellos? Que prediquemos el Evangelio y que seamos un ejemplo vivo de lo que implica poner en práctica ese Evangelio para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y esto último es exactamente a lo que el Señor se refiere cuando habla de ser buenos administradores
de la gracia de Dios. Lo voy a leer otra vez porque es importante. Lo voy a leer para que no se me escape ninguna palabra. Que en vez de ser nosotros los que seamos influenciados por el mundo para perdernos, seamos nosotros los que, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios, influenciemos en este mundo, predicándole el Evangelio y siendo un ejemplo vivo de lo que implica poner en práctica ese Evangelio para la gloria de Dios. Y ahora fijaros los versículos 4 y 5. El Señor sabe perfectamente el efecto que esto va a producir en la gente y que va a afectar a nuestra relación con las personas. Dice el versículo 4, a estos, a la gente del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos va a complicar la vida. Sin embargo, en el versículo 5 hay un pero. Cuando en la Biblia hay un pero, tenemos que prestar atención porque ahora viene una enseñanza importante, que va a cambiar bastante la cosa que ha dicho antes, un pero. Dice, versículo 5, pero ellos darán cuenta del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí el Señor está invirtiendo los papeles. Si ahora son los incrédulos los que juzgan y condenan a los creyentes, el Señor anuncia que ya, ahora mismo ya Él está preparado para juzgar y condenar a esos mismos incrédulos por haber despreciado el mensaje del Evangelio. Y a los creyentes que han creído en ese mensaje. ¿Te das cuenta? Aquí nos encontramos con dos tipos de personas. Y fijaros en de qué manera tan curiosa nos la presenta. Por un lado tenemos a los vivos que no creen en Dios. Están aquí, están viviendo como les da la gana, están dándole la espalda a Dios, desprecian el mensaje del Evangelio, que es predicado a través de los creyentes, y dice que a esto les espera una condena futura si se presentan delante del Señor en esa situación espiritual. Pero por otro lado tenemos a los muertos que sí han creído en Dios. Son aquellos que ya no están aquí, pero cuando estaban vivos, ellos recibieron el mensaje del Evangelio y lo aceptaron como una verdad de parte de Dios. Y creyeron en Jesús y le aceptaron como su Señor y su Salvador. Y ahora fíjate cómo llega esa inversión de los papeles de las que os hablaba hace un momento. Dice que los que vivieron de espalda a Dios morirán, ¿sí? Pero los que murieron creyendo en Dios vivirán. ¿Y qué ha pasado en medio de todo eso? El juicio de Dios. Dice que es un juicio en carne. ¿Qué significa eso? Que para dictar su sentencia va a fijarse el Señor en lo que había en nuestro corazón cuando estábamos vivos. ¿Te predicaron el mensaje del Evangelio? ¿Creíste en él? ¿Se te acercó un creyente a compartirte la palabra de Dios y a mostrarte quién era Jesús? ¿Aceptaste ese mensaje? En realidad lo que nos encontramos aquí son también unas palabras de amor y de misericordia de parte de Dios, porque nos está diciendo que podemos pasar de muerte a vida. Que aquellos que viven ahora muertos, separados de Dios, por medio de Jesús, pueden llegar a pasar a vida y tener vida eterna. Pero también nos advierte de que el tiempo para aceptar esa invitación es limitado. Fíjate lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Reconciliarnos con Dios, eso es algo que tenemos que hacer antes de que llegue la hora de nuestra muerte. ¿Y cuándo será eso? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser dentro de 20 años. Entonces, nos encontramos con esta verdad bíblica, que es que creer en Dios y seguirle es un asunto urgente. Hazlo cuanto antes. No sabes cuánto tiempo te queda. Fíjate en este detalle. Lo urgente no es solo creer, sino creer y seguirle. Las dos cosas. Porque no puedes creer, decir que crees y no seguir a Dios. No puedes decir que crees en Dios y negarte a decirle al mundo, basta ya. Las dos cosas van de la mano. He creído en Dios y por eso le digo a este mundo que basta ya el tiempo, la manera antigua de vivir.
Una cosa implica la otra. Y esto es a lo que nos llama precisamente los versículos 8 al 10. Fíjate, dice que ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Está describiendo cómo tiene que ser la vida en la iglesia, cómo tiene que ser la relación entre los hermanos, cómo tiene que comportarse un creyente. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Has creído en mí? Bien, pues ahora ponte a trabajar. ¿Tienes dones? Úsalos en tu iglesia, úsalos con tus hermanos. Úsalos para la gloria de Dios, para bendición de tus hermanos y para testimonio de las naciones. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Él nos da un regalo que es el mayor que alguien puede recibir. No lo encierre en un cajón, o como diría Jesús, no lo meta debajo del almud, Úsalo, que se vea, que la gente diga, este es cristiano. Yo quiero lo que tiene este. Su vida ha cambiado para bien y yo quiero que mi vida también cambie. Explícame cómo y que tú puedas darle testimonio a esa persona. Y por último, quiero acabar con la misma conclusión que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 11, el apóstol Pedro en el versículo 11, porque pensando en cómo concluir la predicación, qué mejor manera que hacerlo con la conclusión que utiliza el propio Señor en su palabra, ¿verdad? Aquí nos revela cómo tenemos que poner en práctica todo lo que hemos visto y para qué. Dice el versículo 11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos, nuestra referencia tiene que ser Dios. Ese es nuestro punto de referencia, la chincheta. ¿Os acordáis? La chincheta. Clávate la chincheta en la frente, figuradamente, no textualmente. Dios es mi referencia. Su Hijo. ¿Qué hizo su Hijo? ¿Qué haría Jesús en mi situación? Pedirle a Dios sabiduría cuando tengamos que abrir la boca. Pedirle a Dios de su poder cuando tengamos que hacer algo. Pedirle a Dios su ayuda cuando atravesemos momentos que se nos escapan de control. ¿Qué diría Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Y el propósito último de todo lo que digamos y hagamos tiene que ser este del que habla aquí. Darle la gloria a Dios. Porque a Él pertenece la gloria y el imperio, no ahora, sino por los siglos de los siglos. La sociedad va a cambiar, como ya ha cambiado otras muchas veces. Pero Dios no cambia, Dios sigue ahí, siendo el soberano de todo. Es que eran otros tiempos, da igual, Dios es el mismo. Que la sociedad cambia, pero Dios no. Lo que para Dios era una barbaridad hace 5.000 años, lo sigue siendo hoy, porque es el mismo Dios. Lo que para Dios era una bendición hace 5.000 años, lo sigue siendo ahora porque es el mismo Dios. La Biblia no pasa de moda. Por eso dice que Dios es la roca. Yo soy el que soy, dice el Señor. Gloria a Dios por ello. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el Espíritu Santo que nos guía para entenderlo y ponerlo en práctica. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos para poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Y si piensas que te falta algo, ponte de rodillas, pídeselo al Señor y Él te lo dará. Así que gloria a Dios, hermano. Que el Señor os bendiga y recordad el grito de guerra que el Señor presenta aquí. Y haz lo tuyo. Basta ya. Amén. Señor Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, porque cuando abrimos tu palabra nos damos cuenta de lo bueno que eres con nosotros. Es una bendición, Señor, abrir tu palabra y encontrarnos esa fuente de sabiduría, Señor, que nos va guiando en todas las situaciones de nuestra vida. Vemos, Señor, cómo
En todo momento, Señor, que podamos atravesar en nuestra vida, tú entiendes eso que estamos atravesando porque tú también pasaste por ello. Que no tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios cercano. Un Dios cercano que fue tentado en todo. Un Dios cercano que nos guía. Tanto que dices que estás viviendo en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ese regalo que no tiene precio. Señor, queremos pedirte que bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Señor, toca nuestros corazones. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Toca los corazones de aquellos que puedan estar aquí que aún no te conozcan, Señor, para salvación y también para gloria tuya, Señor. Porque tú te glorificas en cada conversión, Señor, en cada persona que le dice basta ya a este mundo, Señor, y empieza a seguirte a ti. Llena este lugar de nuevos creyentes. Llena este lugar de discípulos tuyos, de adoradores, Señor, que te den la gloria. Bendice, Señor, esta iglesia, suple todas sus necesidades, también para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.